grabando la llamada. Buenas noches, ¿nos escuchamos bien? Buenas noches, sí. Entonces estamos listos para iniciar, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar la sesión de sangre, de tejido sanguíneo. Debemos de mencionar que la sangre es un tejido sanguíneo especializado, así como los otros que habíamos mencionado, como hueso, como cartílago. Y desde luego esta sesión es para complementar el bloque de tejido conectivo. Debemos de tomar en cuenta que la sangre es un tejido conectivo líquido. Este circula a través del sistema cardiovascular y desde los inicios en la vida embrionaria este tejido se comienza a manifestar. Ya sabemos, desde el día 22, aproximadamente 23, comienza a trabajar el corazón primitivo, y esto obedece desde luego a la necesidad que tiene el embrión que se está formando allí, que se está terminando de formar. Tiene por finalidad la conducción de nutrientes que cada vez se hacen más necesarios en cuanto a volumen, y desde luego en el traslado de oxígeno, y que a su vez pues es importante por el intercambio con el CO2. Es decir, los mecanismos de difusión en los cuales estaba participando la placenta se van volviendo pues cada vez menos insuficientes, y entonces el sistema cardiovascular que se está formando tiene que comenzar pues a funcionar para suplir esas necesidades. Entonces, la sangre, al igual que todos los otros tejidos conectivos, está formada por células y un componente extracelular. La acción de la bomba cardíaca impulsa la sangre a través del sistema cardiovascular, y así se logra que ésta llegue pues a todos los tejidos corporales. Entonces la sangre tiene un objetivo allí que cumplir, en donde este objetivo también tiene que ver con todas las funciones en todo el organismo humano. Entonces, vamos a observar entre estas funciones de la sangre la transportación de sustancias nutritivas y oxígeno, como habíamos iniciado en la sesión, como habíamos iniciado mencionando en la sesión, en donde va a llegar pues hasta las últimas estructuras, o más bien las estructuras más finas, como es el sistema celular. Pero también debe de estar colaborando en la transportación de desechos, en el intercambio del dióxido de carbono desde las células, y desde luego pues en el intercambio con el oxígeno hacia las células. La distribución de hormonas también debe de participar en esta transportación, ya que las hormonas, como lo hemos mencionado antes,
son componentes producto del trabajo del sistema endocrino, en donde estas deben de ser depositadas en la sangre para que lleguen a su órgano blanco. Entonces, la sangre pues tiene que estar en toda esa función, así como también debe de estar ayudando a mantener la homeostasis, debe de actuar como un amortiguador buffer, como un buffer, y debe de participar en la coagulación y la termorregulación. Un poquito adelante veremos cómo algunos elementos sanguíneos, como los elementos estos del sistema plaquetario, van a estar teniendo una participación muy activa en esta función de coagulación. Y desde luego, pues la termorregulación, que tiene que ver con el mantenimiento de la temperatura en todos los tejidos, que va también a depender de la irrigación que va a estar sucediendo en cada uno de estos, hasta llegar, como dijimos antes, hasta las estructuras más pequeñas, como es el sistema celular. También tiene que ver con el transporte de células y agentes humorales. Cuando hablamos de los agentes humorales, estamos hablando del sistema inmunitario para darle protección al organismo de todos los agentes patógenos. Además de eso, debe de ayudar a defender de proteínas extrañas y algunas células que van a sufrir transformación o más bien en los procesos de malignidad. Estamos hablando de las células que se van a desprender de los órganos tumorales u órganos cancerosos. Desde luego que va a participar en la transportación de agua, también de nutrientes, de electrolitos de diferente naturaleza, sodio, potasio, cloro, magnesio, entre otros. Y además, pues, transportando grasa, que va a tener mucho que ver con la regulación de la temperatura. Debe de ayudar al equilibrio ácido-base, es decir, mantener el equilibrio del pH, un pH que debe de estar entre 7,3 a 7,4. Y además de eso, pues, esta otra función de la homeostasia, de la hemostasia, que va a tener que ver con la coagulación. Y asimismo va a servir de vía de migración de los leucocitos al tejido conectivo. Un ejemplo de esta migración de leucocitos desde la sangre al tejido conectivo lo observamos con la presencia de monocitos que forman parte del sistema fagocítico mononuclear, en donde estos monocitos, una vez que están en la sangre y son sensibilizados para prestar su defensa, acción de defensa en otro órgano, allí en la sangre se van a sensibilizar, van a tener una transformación, se van a convertir en el sistema de macrófagos, y se van a dirigir pues a los órganos específicos. Por ejemplo, las células del mesangio van a tener que ir hacia los riñones. Las células, los macrófagos, que se llaman también las células de polvo, por ejemplo, que van al pulmón, las células de Kupffer hacia el hígado. Y así pues diferentes células macrófagos que se van a desprender de los monocitos y que desde el torrente sanguíneo deben de migrar hacia los tejidos respectivos. Y además de eso, pues que van a ayudar en otra función que tiene, van a ayudar a la producción de ultrafiltrados
ultrafiltrados muy importantes, como el líquido extracelular, el líquido sinovial, el humor acuoso, el flujo vaginal y también pues el líquido cefalorraquídeo. Como podemos observar, el sistema sanguíneo es un sistema que tiene una complejidad en cuanto a las funciones y que está, como dijimos antes, haciendo presencia en cada uno de los tejidos. En cuanto al origen y el desarrollo de la célula sanguínea, podemos observar cómo, siendo la hematopoiesis una de los mecanismos que se deben de formar tempranamente, involucra en esta formación al sistema, al saco vitelino, siendo el saco vitelino el primer órgano hematopoyético en donde se van a estar produciendo células sanguíneas nucleadas. Hay que tomar en cuenta esta diferenciación que luego se va a presentar en la célula sanguínea. Primero el saco vitelino en la formación, pues decía, presenta células nucleadas, pero que va a ser en el hígado, el otro órgano hematopoyético que luego va a entrar a la competencia, va a ser en el hígado en donde se va a dar la formación definitiva del eritrocito, y una de las señales de esta formación va a ser la neutralización o desaparición del núcleo de la célula sanguínea. Entonces, podemos decir que la célula sanguínea es una célula nucleada mientras está formándose en el saco vitelino. Entonces, va a ser el hígado esta estructura que va a presentar esa diferenciación en cuanto a la formación de los eritrocitos. Entonces, estamos hablando entonces de las células sanguíneas. Si ustedes revisan algo de otras literaturas, probablemente van a leer que la célula sanguínea no es tan como célula, por así decirlo, digamos, tomando en cuenta que a veces no tiene todos los elementos celulares que se mencionan en otros tipos celulares, pero sí podemos llamarle una célula sanguínea, pero sin núcleo. Hay algunos otros órganos que van a estar involucrándose también en la hematopoiesis, como son pues en un momento determinado el vaso, además del hígado, y más que todo el vaso va a tener que ver con la formación solamente de células sanguíneas. Sin embargo, en los otros órganos mencionados había también pues formación de otras células presentes, además de los eritrocitos. Veamos la siguiente. La siguiente lámina. Bueno, ahí en la siguiente lámina podemos observar los componentes de la sangre. Podemos observar en ese esquema un desglose de los elementos constituyentes en la sangre, y podemos observar allí sus elementos así gruesamente, como es el plasma y los elementos formes. Hablando de los elementos formes, podemos observar las plaquetas y las células. Y bueno, nos podemos preguntar, pero ¿por qué las plaquetas están separadas de todo el conjunto celular? El hecho es de que las plaquetas se les consideran partículas celulares, tromboxanos se les llama en otras literaturas,
Por eso es que se hace la separación allí en los elementos formes de plaquetas y de células. Y en las células, allí vamos a estar observando los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y en los glóbulos blancos, a su vez, vamos a observar el sistema agranulocítico y el sistema granulocítico. En el sistema de agranulocitos vamos a observar allí a los monocitos, a los linfocitos, y en el sistema de granulocitos vamos a observar a los llamados también polimorfonucleares, como son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Esta clasificación de los glóbulos blancos obedece a la presencia de gránulos o no presencia de gránulos. Sin embargo, cada una de estos elementos celulares de los glóbulos blancos tienen su especificidad en el trabajo, en el sistema de defensa que están haciendo allí, pues, en el organismo humano. Veamos la siguiente. Entonces, uno de los elementos constituyentes del plasma, en donde un poquito más del 90% del plasma va a estar siendo representado por agua. Es un volumen que tiene que está presente allí para la contención de los solutos. Y estos solutos podemos llamarles proteínas, gases, electrolitos, también sustancias nutritivas, algunas moléculas reguladoras y, desde luego, materiales de desecho. Uno de los elementos en el plasma y que son parte de los solutos son las proteínas plasmáticas, se les llama así por estar en el plasma, y entre las que vamos a observar, pues, principalmente la albúmina, a las globulinas y al fibrinógeno. Estas son las principales proteínas plasmáticas que van a estar haciendo presencia, pues, ahí en el plasma. Hay que tomar en cuenta que la albúmina es el principal componente proteico del plasma y más o menos va a representar la mitad de todas las proteínas plasmáticas totales. Es un elemento muy importante, de tal forma que va a tener bastante responsabilidad en el mantenimiento de la presión coloidosmótica, ¿verdad? Entonces, la dosificación de esta proteína llamada albúmina, esta concentración va a ser muy importante para mantener, pues, esta presión coloidosmótica ahí en el volumen sanguíneo. Entonces, de tal forma que cuando esta proteína albúmina está deficitaria en el plasma sanguíneo, podemos comenzar a observar dificultades en esta presión, y es cuando se comienzan a presentar los problemas de edema, que van a tener que ver con escapatoria de los líquidos al sistema extracelular. Entonces, es bien importante la albúmina en el plasma sanguíneo. Las globulinas, que son otras son otros de los elementos en el plasma o en las proteínas plasmáticas. Las globulinas van a estar presentes allí y van a estar representándose como inmunoglobulinas. Vamos a observar inmunoglobulinas, algunas inmunoglobulinas que son los anticuerpos, van a estar comprometidas, desde luego, en el sistema inmunitario, van a ser parte del sistema de defensa, y estas inmunoglobulinas van a estar secretándose por medio de las células plasmáticas. Debemos de recordar las células plasmáticas como
las células intermedias que se originaron de los linfocitos B. Es decir, hay un momento en el que los linfocitos B, que también son elementos del sistema de defensa, pudiesen estar detectando una situación de apremio, de injuria, inmediatamente van a dar paso a la formación de la célula plasmática como célula intermediaria para que sea esta la que se va a estar convirtiendo en la globulina, en la inmunoglobulina. Y ya mencionábamos antes algunas inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G, la A, la M, la D y la E. Entre las particularidades de las inmunoglobulinas habíamos mencionado que la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina que podía o que puede atravesar la barrera placentaria y que puede ser desde luego entonces trasladada desde la madre vía placentaria hasta el feto. Entonces, eso desde luego va a ayudar pues a que el feto, el niño en nacimiento tenga alguna base ya en su sistema de defensa. Entonces, pero van a haber otras globulinas, las no inmunes, que van a ser globulinas que se van a secretar por el hígado. Entonces ahí observamos dos clases de globulinas, las inmunoglobulinas que vienen de la célula plasmática y esta a su vez del linfocito B, y las globulinas no inmunes que van a ser secretadas por el hígado. También van a tener bastante responsabilidad en el mantenimiento de la presión osmótica ahí en el sistema vascular, y van a tener también como responsabilidad la transportación para diversas sustancias, el cobre, el hierro. Allí está también la hemoglobina que va a ser pues a tener mucha responsabilidad en cuanto a la transportación, en la transportación del oxígeno vía sanguínea hasta los diferentes tejidos. Entonces, el otro de los elementos en el plasma muy importante va a ser el fibrinógeno, que también, al igual que las globulinas no inmunes, se va a secretar en el hígado. Va a ser pues un elemento que va a estar identificándose en su función como un elemento de la coagulación. De hecho, todos los elementos de la coagulación sanguínea se van a estar secretando allí en el hígado. Por eso es que ya hablamos antes en la sesión de conectivo cómo algunas situaciones que tienen que ver con injurias hepáticas van a causar pues uno de las primeras sintomatologías que se van a observar va a ser el sangramiento, porque los sistemas de la coagulación se van a estar tergiversando, y esto va a procurar pues el aparecimiento de sangramiento. Entonces es importante el fibrinógeno. Veamos la siguiente. En cuanto a la composición del plasma sanguíneo, en la siguiente diapositiva podemos observar el plasma sanguíneo con sus componentes y los porcentajes de estos, en donde el agua va a tener pues ahí como el 90-91% de volumen. Las proteínas entre el 7 y el 8%, y algo otros solutos presentes allí pues en un menor volumen, como en el 1 a 2%, siendo estos representados por electrolitos de diferente naturaleza. Ahí podemos observar varios de ellos. También las sustancias nitrogenadas, sustancias nutritivas. Ahí podemos observar pues
la bioquímica del organismo con aminoácidos, lípidos, glucosa. También algunos gases sanguíneos que van a circular como el oxígeno, el dióxido de carbono y algunas sustancias reguladoras como las hormonas, como las enzimas. Debemos de recordar que también al plasma se le da a veces en llamar suero, al plasma sanguíneo. Y entonces, solo que el suero es el plasma sanguíneo, pero una vez que se le ha desprovisto de los factores de la coagulación. Entonces, el plasma sanguíneo que se le ha desprovisto de los factores de la coagulación, a ese plasma sanguíneo sí vamos a poder llamarle suero. Veamos la siguiente lámina. La siguiente. Y aquí tenemos una de las células principales, entonces, como es el eritrocito, también le llamamos glóbulo rojo. Estos eritrocitos que se van a formar en la médula ósea. Hay todo un mecanismo allí de eritropoyesis en la médula ósea, en donde uno de los elementos principales que van a estimular la eritropoyesis en esta médula va a ser la eritropoyetina, un elemento que se va a estar formando allí en el sistema renal. De tal forma que una de las manifestaciones en la enfermedad renal va a ser la anemia, porque si hay una enfermedad renal, los riñones no van a estar produciendo adecuadamente eritropoyetina, y entonces la médula ósea no va a tener suficiente estimulación para la eritropoyesis, y desde luego la célula sanguínea se va a volver deficitaria en su producción. Aquí podemos observar los eritrocitos como discos bicóncavos, desde luego anucleados, y están llenos de hemoglobina. Tienen una forma muy peculiar, muy característica, que los hace soportar el cizallamiento, la fuerza de cizallamiento. Mencionábamos ya en la vez anterior el cizallamiento, ese concepto que se le da en llamar así a las diferentes formas que los eritrocitos van a tomar cuando van a migrar a través de vasos sanguíneos, especialmente vasos sanguíneos de calibre muy, muy pequeño, muy fino, como son los vasos cerebrales, los vasos coronarios, y algún otro sistema de vasos en algún tipo de tejidos en donde su dimensión pues sea bastante fina. Entonces, esa forma característica de los eritrocitos les permite aguantar o soportar esta presión a la que son sometidos en el momento de su circulación. Hay tres tipos de hemoglobina. La hemoglobina A, la hemoglobina A2, la hemoglobina fetal. Desde luego que cada una de estas tipologías de hemoglobina van a tener presencia en su momento. Así pues, la hemoglobina fetal, desde luego, es la hemoglobina que va a estar haciendo presencia en el feto. Y la hemoglobina del adulto, en el adulto lógicamente va a tener pues el porcentaje mayor, o sea, 96%. Esos porcentajes que se ven ahí son los porcentajes ya en los adultos. Entonces podemos observar cómo ese 96% da la idea de cómo la hemoglobina pues se transformó y se quedó ya en su formación definitiva.
Entonces, hay que tomar en cuenta cómo algunas formas de esta hemoglobina en su momento han tenido gran protagonismo. Por ejemplo, la hemoglobina fetal ha tenido gran protagonismo, por ejemplo, en esta situación patológica que recientemente ha sucedido en la pandemia por el SARS-CoV-2. Se observó cómo muchas mujeres en el estado de embarazo no sufrieron tanto daño por el trabajo que hizo la hemoglobina fetal. Trabajo que consistía en que la hemoglobina fetal debía de absorber el mayor porcentaje de CO2 en el plasma de la madre, lo absorbía, lo metabolizaba y entonces la saturación de oxígeno mejoraba considerablemente. Entonces, esto ayudó a que muchas señoras en el estado de embarazo pues no sufrieran como que todos los embates que esta situación infecciosa causó. Entonces, son los más numerosos. Hay 5 millones por milímetro cúbico de eritrocitos. Más bien presentan una forma como un disco bicóncavo. La forma y el tamaño tienen sus características. Y entonces estos eritrocitos, además de ir a todos los tejidos con nutrientes en el plasma, van también a llevar pues oxígeno, a dejarlo a los tejidos y van a sacar CO2 para llevarlos en la circulación hasta el pulmón y que sea expulsado en la respiración. Hay allí todo un mecanismo fisiológico que facilita esta función. Por ejemplo, fijar el dióxido de carbono y así pues facilitar la eliminación de los tejidos. Veamos la siguiente lámina. Los eritrocitos, más o menos del 1% se están eliminando de la circulación cada día. Hay en estos elementos una vida media de más o menos 120 días y cada día se está eliminando pues cerca del 1%. Entonces, los eritrocitos, esa eliminación de los eritrocitos también hace que la médula ósea esté pues en un trabajo muy, muy activo, haciendo la reposición de estos eritrocitos que se están eliminando. Y desde luego, una vez que se están eliminando estos restos de los eritrocitos, están siendo captados allí en la circulación, están siendo captados por el vaso, que es el órgano en donde se está comenzando a producir la bilirrubina. La bilirrubina se comienza produciendo en el vaso y luego en el hígado la bilirrubina pues va a terminar el trabajo, digamos, en cuanto a lo que es su clasificación. Bueno, conjugada, no conjugada, directa, todos esos elementos ya van a ser elementos de esta bilirrubina, pues ahí en el hígado. Pero su formación directamente va a iniciar pues ahí en el vaso. ¿Por qué? Porque el vaso, considerándose como el filtro del organismo, va a ser el órgano que va a estar captando todos estos elementos o partículas de los eritrocitos, de ese 1% que se está eliminando cada día. Entonces, es importante este trabajo del vaso, pero también es importante el trabajo de la médula ósea que
está cada día reponiendo pues este volumen de glóbulos rojos. Veamos la siguiente. Y en esta otra lámina podemos observar algunos elementos de la organización de la membrana del eritrocito, en donde se puede observar una bicapa lipídica que tiene dos grupos de proteínas y que desde el punto de vista funcional son importantes porque van a estar procurando esa fijeza de la membrana a todos los elementos constituyentes. Y así vamos a observar pues dos elementos principales como son las proteínas integrales de membrana, en donde estas van a estar presentando dos familias de proteínas, como son las glucoforinas y las proteínas de banda 3. Entonces, también vamos a observar la glucoforina C. Este elemento va a tener un importante trabajo en cuanto a la adhesión de las redes de proteína del citoesqueleto subyacente a la membrana celular. Esto nos está poniendo un tanto en evidencia cómo esta, digamos, característica del cizallamiento va a tener pues un órgano de soporte por medio de este sistema de proteínas. Ya decíamos, para no entrar en descomposición cuando se está viendo sometido en la circulación a esos vasos tan finos. Y además de eso van a haber pues otras proteínas como las proteínas periféricas de la membrana, que van a estar pues también ayudando a estos elementos a mantener pues esa fijeza de cada uno de ellos para soportar las presiones cuando están circulando en vasos muy finos. Hay que tomar en cuenta que la membrana de los eritrocitos en un momento determinado también pueden presentar algunos elementos importantes que van a tener que ver con situaciones en algún momento patológicas, y estos elementos importantes van a ser los grupos sanguíneos y el tipeo sanguíneo. El tipeo sanguíneo, que va a ser un tipeo sanguíneo de presencia o no presencia de antígenos, y así vamos a tener los tipos de sangre positiva o negativa. Esto es en el tipeo, pero también en los grupos sanguíneos, en donde vamos a observar pues diferentes grupos. Vamos a observar los grupos A, el grupo B, el grupo O y el grupo AB. Entonces, estos elementos son importantes porque en algunas ocasiones van a haber incompatibilidades en los recién nacidos. Por ejemplo, una madre con un tipo negativo que tiene un niño y si su padre es positivo, pudiese haber, entre más aumentan los embarazos, pudiese haber cada vez mayor riesgo de presentar una incompatibilidad de tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber una incompatibilidad de estos elementos sanguíneos incompatibles, pueden comenzar a la destrucción de los eritrocitos del feto, y en su momento en los eritrocitos del recién nacido. Y si no tiene pues una atención adecuada, puede tener un desenlace muy crítico. Así también pueden haber incompatibilidades de grupo. Por ejemplo, una madre cuyo grupo es cuyo grupo es O, y el niño es del grupo A, podemos observar una incompatibilidad de grupo OA, que se llama incompatibilidad de grupo OA madre-niño,
en donde también puede haber un tipo de incompatibilidad que pueda llegar hasta la destrucción de los eritrocitos del niño. Hay que tomar en cuenta que la incompatibilidad de tipo es una incompatibilidad en donde el riesgo de destrucción eritrocitaria aumenta con el número de embarazos. Contrario es el riesgo de incompatibilidad de grupo, en donde ese riesgo es mucho mayor en el primer embarazo y va disminuyendo en los otros embarazos. Ahora, pudiesen haber este tipo de incompatibilidades hoy día, pero las atenciones en las áreas hospitalarias, que es más del 90% de las mujeres embarazadas, esto hace que tengan sus exámenes a tiempo. Y además de eso también son riesgos que se pueden detectar en el momento del control del embarazo. Y en los casos, por ejemplo, de la incompatibilidad de tipo, a las madres se les puede aplicar en el embarazo un tipo de vacuna que le va a neutralizar este riesgo. En la incompatibilidad de grupo no tenemos al momento un tipo de vacuna que ayude a neutralizarlo. Allí solamente es la vigilancia en cuanto a cuando el niño nace, estarlo vigilando. Si es de una madre del grupo O y el niño es del grupo A. Entonces, esto es con la membrana, con los elementos de la membrana celular que pueden estar haciendo presencia ahí, que en un momento determinado pueden presentar la incompatibilidad dependiendo si los tipos o los grupos del niño son diferentes al tipo o grupo de la madre. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, esta lámina es un tanto para observar cómo podemos tener los diferentes tipos de hemoglobina. Ya habíamos hablado de estos tipos de hemoglobina. Allí están los tipos de hemoglobina en la parte de abajo. Y veamos la siguiente. Allí en esta lámina estamos observando los diferentes elementos constituyentes, tanto de la hemoglobina fetal como de la hemoglobina del adulto, y podemos observar el momento en el que va apareciendo cada uno de ellos en el esquema superior. Podemos observar desde un inicio las cadenas alfa, las cadenas gamma, y luego desde el nacimiento, pues el aparecimiento de las cadenas beta y los elementos principales que van a constituir cada una de ellas. Entonces, desde luego que estas situaciones son situaciones fisiológicas ya preestablecidas y que según la evolución tanto del embrión, del feto, hasta llegar pues a recién nacido para adelante, entonces estos elementos van a tener pues una preponderancia en cuanto a los porcentajes, y van a tener pues ya más bien el diagrama definitivo de cómo van a ser pues estos elementos componentes de cada uno de los tipos de hemoglobina. Y ahí podemos observar aquí a la derecha en la hemoglobina del adulto, las cadenas alfa, las cadenas beta, y los otros tipos de cadenas en las hemoglobinas, pues tanto en la A2 como en la hemoglobina que ahí estamos viendo abajo, una hemoglobina que se llama hemoglobina H, en donde podemos editar de la mitad desde el embarazo, desde mediados del embarazo. Entonces, podemos observar ahí cómo se va dividiendo en una fase prehepática que es de la 3ª a la 8ª semana. Este es el periodo embrionario. También una fase hepática de la que va de la 6ª semana al nacimiento.
y hay una fase esplénica también ahí, del tercer al sexto mes, y luego la fase pues de la médula desde el mes 4 hasta toda la vida. Entonces, esa es el esquema de la hematopoiesis y del involucramiento de otros órganos, además del saco vitelino. Veamos la siguiente lámina. En esta otra lámina tenemos la hemoglobina con sus diferentes volúmenes, y así vamos a observar cómo una hemoglobina abajo de 12 gramos por decilitro va a ser una hemoglobina que nos está dando información acerca de la presencia de anemia. En el hombre va a ser una hemoglobina abajo de 13,5. Otras literaturas hablan de 14 o menos. También pues viendo los porcentajes de hemoglobina para clasificación de la anemia. Hay un dato bien importante en la clasificación de la anemia. Hay un dato importante en la clasificación de anemia, y es el dato que tiene que ver con el volumen corpuscular medio, que es este dato del volumen corpuscular medio que tiene que ver con la presencia o no presencia de sulfato ferroso para la hematopoiesis. Es decir, el volumen corpuscular medio normal está dado con valores que van del 80 a 100, y cuando vemos un volumen corpuscular medio menor de 80 en una patología anémica, podemos decir que fácilmente podemos remediarlo aplicándole sulfato ferroso al paciente. Sin embargo, en algunos casos el volumen corpuscular medio, o sea, la presencia de hierro, va a ser normal, pero aún así vamos a tener anemia. Entonces esto nos está llevando hacia la referencia para que esta situación anémica sea tratada por otro tipo o por especialistas en el área hematológica. Entonces, es importante que notemos el volumen corpuscular medio en todo hemograma en que estemos observando hemoglobina y hematocrito. Entonces, y también van a haber algunos otros elementos, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, en donde cuando está menor de 80 vamos a tener pues una anemia microcítica, y si está de 100 en adelante vamos a tener pues también una anemia macrocítica. Entonces, cuando estamos diciendo que los valores normales en el volumen corpuscular medio deben de ir de 80 a 100, es crítico un valor abajo de 80, pero también es crítico un valor arriba de 100. ¿Por qué? Porque un valor arriba de 100 del volumen corpuscular nos estaría dando información acerca del padecimiento de una anemia megaloblástica, en donde desde luego tenemos que estar también tratando de resolverlo, bueno, con vitamina B12, con ácido fólico, para tratar pues de resolver esta situación. Entonces, tomar en cuenta el valor del volumen corpuscular medio. Entonces, hay también la aplicación de otro elemento cuando estamos observando las hemoglobinas, y es esta otra hemoglobina que se clasifica como hemoglobina A1C, que nos está ayudando también para observar la evolución en algunas patologías como la diabetes. Entonces, un paciente con diabetes que se le manda su examen de hemoglobina glicosilada, se le está mandando ese examen porque
hay un tipo de hemoglobina, que es esta hemoglobina A1C, que está teniendo avidez o gran afinidad por la glucosa. Entonces, si esto es así, hay que observar para ver la evolución de la diabetes, cómo la glucosa se está, por así decirlo, se está prendiendo de la hemoglobina A1C. Y así tenemos que el valor normal de hemoglobina glicosilada es de 6.5. Si la hemoglobina glicosilada es mayor de 6.5, estamos hablando de un paciente que ha tenido un desorden en el manejo del azúcar de los últimos 3 meses. Entonces, esto también nos ayuda a tener situaciones pronósticas porque habla de cómo es la disciplina del paciente diabético, de cómo va su ejercicio, su dieta, incluso cómo está tomando sus medicamentos. Entonces, hablando de las hemoglobinas, la hemoglobina A1C nos ayuda nos ayuda también a eso. Por eso es que se le llama hemoglobina glicosilada. Desde luego que en un paciente que no tiene esta enfermedad de diabetes, su valor normal pues va a estar de 6.5, algunas literaturas lo toman hasta 7 o menos, ¿verdad? Pero si ya tiene una hemoglobina glicosilada de más valor, esto también pues nos ayuda, como ya decía, a la comprensión del pronóstico de este tipo de pacientes. Se han visto hemoglobinas glicosiladas hasta de 9, 10, 11. Eso indica pues, digamos, el tipo de paciente, cómo algún tipo de pacientes se manejan en cuanto a la ingesta de medicamentos o también de su dieta o de su ejercicio. Veamos la siguiente lámina. En esta lámina están algunos valores normales de los glóbulos rojos. Y así podemos observar los recién nacidos van a tener de 4 5 millones por ml. A los 3 meses esto ha bajado un poco hasta de 3.2 a 4.8. Al año de edad de 3.6 a 5 millones. Y así hasta que llega pues a la edad adulta y nos permite ver esta diapositiva, las diferencias que se van presentando según la edad. Hay que tomar en cuenta que hablando también de la hemoglobina, habrán ocasiones en que si una hemoglobina, por ejemplo, un recién nacido, es de 18 y medio, eso es normal. Eso es normal. En un adulto la hemoglobina puede andar por 15, quizás 16, pero por ejemplo, si en un adulto observamos más bien una hemoglobina de 18 y medio, 19, esto nos está llevando a la consideración de patologías como que tienen que ver pues ya con el dominio de los hematólogos, en donde una de las primeras patologías que se menciona es la policitemia vera, en donde estos pacientes tienen que ser sometidos periódicamente a un mecanismo de exsanguíneo, en donde le extraen un volumen considerable de sangre y lo intercambian por otro tipo de soluciones para mantener el equilibrio de la hemoglobina. Es decir, que la hemoglobina pues sea llevada a sus valores normales. Este sería un caso, digamos, como caso contrario a la situación de anemia. La siguiente lámina. Y en este esquema, bueno, tenemos en la primera fila los hematíes, lo que habíamos estado mencionando. Según los hematíes, según la hemoglobina, podemos observar casos de poliglobulia, como los de policitemia vera,
o un caso de anemia. Estos serían los casos extremos en cuanto a la presentación de la hemoglobina. Normalmente la hemoglobina en el masculino es promedio de 16, puede ser de 15, y es un tanto menor en el sexo femenino. Allí es de 14 gramos. Estos valores tienen que ver más que todo son situaciones, digámoslo así, fisiológicas que se van presentando según el sexo. Y aquí podemos observar cómo el hematocrito también, por ejemplo, en el hombre puede llegar hasta valores de 47 y en la mujer hasta valores de 42. ¿No? El volumen corpuscular medio, aquí está en sus valores, es de 80 a 100. Esa FL quiere decir femtolitros, ¿no? Allí ustedes deben de investigar que de dónde se origina esa unidad de medida que se llama femtolitros. Y tenemos también el volumen corpuscular de hemoglobina en cada glóbulo. Estos son datos que menos se ven en los informes de exámenes de hemograma. Y hay otros exámenes hacia abajo que también se ven un tanto menos. Es importante ver los valores de reticulocitos. Allí en la penúltima fila están los reticulocitos y están las anormalidades que se pueden observar, ¿verdad? Se pueden observar los reticulocitos aumentados, por ejemplo, en los casos de anemia, especialmente en los casos de anemia. ¿Y por qué se pueden ver aumentados? Porque la médula ósea está respondiendo con mecanismos de retroalimentación. La médula ósea está respondiendo en su hematopoiesis para producir más eritrocitos en los casos de anemia. Sin embargo, hay un momento en el que no hay probablemente suficiente eritropoyetina y las células se van quedando en abundancia en los niveles de reticulocitos. Entonces, por eso es que se pueden observar esos valores así, pero no solamente en esos casos es que se pueden observar los reticulocitos aumentados, sino que también en ocasiones pueden haber situaciones patológicas propiamente de la médula ósea, ya sea de aplasia medular o de displasia medular, en donde la médula está haciendo pues un gran esfuerzo para la eritropoiesis, pero tiene déficit grandes y no puede digamos, cumplir el mandato de producción de eritrocitos suficiente. Y en cuanto a las alteraciones, allí en la última fila podemos observar eferocitosis, eliptocitosis, especialmente en el sexo masculino, y en el sexo femenino, pues otro tipo de patologías, como esos allí que están mencionando. Veamos la siguiente lámina. Y aquí estamos observando las células de la sangre, las células agranulocíticas como las células granulocíticas. Ya decíamos que esto tiene que ver con el volumen con el número, volumen de gránulos observados en cada una de ellas. Entonces, allí podemos observar pues la forma característica del neutrófilo, de los basófilos, eosinófilos, de los linfocitos y de los monocitos. Veamos la siguiente. Aquí podemos observar el neutrófilo. El neutrófilo es una de las células llamadas polimorfonucleares. Es decir,
Este nombre tiene que ver pues con el núcleo, tiene que ver con la forma del núcleo, que pareciera que tuviera varios núcleos, pero es un solo núcleo. Lo que sucede es que es una forma de presentación del núcleo en donde se está presentando como con varios elementos, como que se fuera a dividir, pero no es así, sino que son lóbulos que se van presentando. Entonces, por eso se le llama polimorfo nuclear. Los neutrófilos tienen una presencia bastante importante, muy importante en aquellos procesos infecciosos. Tienen diferentes gránulos allí en su composición. Son gránulos que están prestos a esa función que tienen de defensa, estos neutrófilos. Y así vamos a observar pues, gránulos azurófilos, que son los gránulos primarios o principales. Van a ver también gránulos, bueno, estos gránulos azurófilos, que son los primarios, son considerados lisosomas, porque tienen mucha hidrolasa ácida, que son elementos destructores de todo tipo de elementos nocivos que van a encontrar allí en la circulación sanguínea. También hay mieloperoxidasas, hay lisocima, que es el agente antibacteriano específico, ¿verdad? También van a observar pues algunos otros elementos. Asimismo, gránulos específicos que van a tener muchas enzimas que igual van a tener como objetivo la función antimicrobiana. También vamos a observar ahí los gránulos terciarios que van a tener gelatina y otros elementos, además de gelatinasa, catepsina, glucoproteína del plasmalema. Y estos gránulos terciarios van a ser pues, de dos tipologías, las fosfatasas y las metaloproteinasas. Entonces, todos estos elementos en los neutrófilos van a hacer un trabajo en conjunto en donde van a estar procurando esa defensa que hacen estos neutrófilos en el organismo humano. Los neutrófilos, lo mencionábamos en la sesión anterior de conectivo, son células que tienden a aumentar considerablemente, desde luego, en los estados infecciosos. Estos neutrófilos, que normalmente su promedio, su porcentaje anda como del 70%, en una situación no patológica se pueden llegar a presentar hasta de 75, 80, 85, incluso hasta un 90%. Estos aumentos de esta célula polimorfonuclear, desde luego, va a tener que ver con la severidad de la situación infecciosa que se esté presentando. Entonces, va a haber mucho elemento neutrófilo. Desde luego, esto va a tener que ver con esa capacidad que mencionamos antes, la capacidad de virulencia de este microorganismo, especialmente las bacterias. Así sea, pues, así como sea de severa esa capacidad de virulencia, así va a ser el volumen de neutrófilos encontrados en un examen que le vamos a llamar de leucograma. El leucograma es este examen que nos pone a la disposición los porcentajes presentes de glóbulos blancos. Por eso se llama leucograma. Hay momentos en que la infección puede ser pues tan severa que los neutrófilos van a llegar hasta un 90%. Unos neutrófilos de un 90% nos están dando información acerca de, por ejemplo, si estamos hablando en un abdomen agudo, nos pueden estar avisando que allí hay en ese abdomen agudo alguna apendicitis que se rompió, que se reventó y que pudiese haber llenado pues de pus toda el peritoneo, la cavidad peritoneal.
Entonces, decía, tiene su porcentaje. Su porcentaje tiene que ver pues con la severidad de la situación infecciosa que se está presentando. Y todos esos elementos que hemos mencionado en los gránulos, los elementos presentes en cada uno de estos gránulos van a estar haciendo un trabajo conjunto para cumplir las acciones que el neutrófilo debe de tener. Acciones que tienen que ver con fagocitosis, que tienen que ver con respuesta aguda e inflamatoria, con destrucción de bacterias. Para eso también observamos los 3 tipos de gránulos. Y desde luego la secreción de interleucina 1 va a ser bien importante para estar avisando del tipo de infección que se está presentando. Es decir, hablando del tipo de infección que se está presentando como la señal, como mecanismo de defensa, esa situación febril que se puede estar dando en ese momento. Entonces, estos elementos del neutrófilo van a ser pues elementos importantes por eso. Además también tenemos a los basófilos. Los basófilos, que son otros elementos de polimorfos nucleares, que van a tener también una serie de elementos específicos de gránulos, gránulos azurófilos. En este caso vamos a observar pues algunos gránulos con sustancias específicas, como son la heparina, la histamina, el heparansulfato, leucotrienos, interleucinas 4, interleucina 13, y es importante observar en este basófilo elementos como la histamina porque esto va a estar conectando al basófilo con estas patologías que tienen que ver con reacciones alérgicas, ¿verdad? Y también con inflamaciones crónicas. Entonces, es importante también el basófilo para la identificación de este tipo patológico que se puede estar presentando. Veamos en la siguiente lámina, la siguiente. Dada la presencia entonces de heparina, de histamina, entonces el basófilo está muy asociado con la función de la célula cebada, con los mastocitos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista funcional, estas células pues están conectándose para hacer un trabajo conjunto, más que todo cuando está interviniendo la inmunoglobulina E, que también está, digamos, haciendo presencia, aumentando su volumen cuando hay una situación alérgica. Entonces, en algunos momentos esta situación patológica alérgica puede ser de tanta gravedad que pueden a veces provocar reacciones de hipersensibilidad y de anafilaxia, en donde esto pues es un tanto más como de más difícil manejo. Veamos la siguiente lámina. Y aquí tenemos los eosinófilos. Aquí tenemos un eosinófilo, igual con los otros elementos anteriores. Tienen una serie de gránulos, tienen lisosomas. Esos gránulos azurófilos son los lisosomas del eosinófilo, y va a tener pues también mucho que ver con reacciones alérgicas, y van a tener que ver mucho con inflamaciones crónicas, pero también este elemento eosinófilo se va a asociar mucho con infecciones parasitarias. Pueden haber infecciones parasitarias en donde el eosinófilo esté tremendamente aumentado. Cuando vemos los eosinófilos muy aumentados
y vemos un examen y no tenemos un examen, por ejemplo, un examen general de heces, podemos pedir este examen de heces, y si en este examen de heces, el examen general, está bien, pues podemos seguir insistiendo con otro tipo de exámenes, como un coprocultivo, que es un cultivo, un examen de cultivo en las heces, o también la búsqueda de otras bacterias de mayor gravedad, como hoy día pues está presentando la infección por el Helicobacter pylori, y todo esto pues nos va a estar, no, todo esto nos va a estar predisponiendo en su búsqueda si miramos una porcentaje de eosinófilos aumentados en sangre. Allí podemos observar cómo también estos elementos tienen los diferentes gránulos que ya hemos observado en otras células, y que, como dijimos antes, son elementos que hacen un trabajo en conjunto para hacer pues esa defensa. Veamos la siguiente. Y luego tenemos los linfocitos. Los linfocitos son células también son células de la defensa. Los linfocitos son células específicas de la defensa. Estos igual se van a formar pues en la médula ósea, luego vienen hacia el torrente circulatorio. Algunos no vienen con la madurez completa. Los linfocitos T, por ejemplo, vienen desde la médula, llegan al torrente sanguíneo y van hasta el timo, en donde se van a capacitar y van a terminar pues su madurez. Pero esta madurez que va a tener que ver con la capacitación para que llegue un momento en el cual están preparados para la defensa del organismo. Específicamente estamos hablando de los linfocitos T, los que van hasta el timo. Sin embargo, también podemos tener la otra variedad, tipología de linfocitos, como son los linfocitos B, que ya decíamos van a dar paso a estas células intermediarias, como son las células plasmáticas, para darle paso a la formación de las inmunoglobulinas. Entonces, linfocitos, veamos la siguiente lámina. Y luego en esta otra lámina podemos observar también los linfocitos B, que también se llaman células B, y que también pues están teniendo o presentando más bien un trabajo importante, muy específico con la formación pues con la formación de inmunoglobulinas. Ya mencionamos en la sesión anterior cómo todas estas inmunoglobulinas son proteínas. Por lo tanto, un sustrato adecuado proteico en un organismo que esté adecuadamente, que tenga adecuada nutrición, se va a facilitar la formación de las inmunoglobulinas. Sin embargo, en aquellos organismos que no tienen una nutrición adecuada, estas inmunoglobulinas no se van a estar conformando adecuadamente por la situación deficitaria en cuanto a las proteínas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que todas las inmunoglobulinas son proteínas. Entonces, esto es con los linfocitos B. Los linfocitos T van a tener pues como diferente presentación, y así vamos a observar pues elementos específicos en los linfocitos T, como son los llamados linfocitos T, CD4 y CD8. Estos linfocitos van a estar tomando estos nombres según las asociaciones que van a estar presentando. Además de eso, los linfocitos T van a presentarse
en otra tipología, como son los linfocitos NK, los linfocitos killer, que van a tener que ver con la competencia para la destrucción de células malignas, células infectadas por virus. Aunque, como hemos mencionado antes ya, va a haber un momento en el cual esta situación se vuelve deficitaria y quien sale ahí haciendo preponderancia en el caso de los tumores, lógicamente van a ser pues, estas células tumorales. La siguiente. Los linfocitos CD8 y los linfocitos TCD4 van a ser linfocitos que van a estar asociándose a unos receptores que se llaman receptores de histocompatibilidad y van a tener que ver en su conteo, van a tener que ver para sospechar la gravedad o no gravedad de una infección. Por ejemplo, un paciente que está adoleciendo de VIH-Sida, en este conteo de dosificación linfocitaria nos va a estar sirviendo para saber en qué momento estos pacientes están entrando en un déficit en su sistema de defensa y en qué momento se debe de comenzar a aplicar antibióticos ante la presencia de una situación infecciosa. Lógicamente que también tiene que ver hablando del paciente con VIH-Sida, va a tener que ver con su conteo de células, conteo virales, y así pues llega un momento en el que estos pacientes deben de estar necesitando una intervención con antibióticos desde el punto de vista también de su conteo de estos linfocitos T específicos como el linfocito T CD4. Entonces, el linfocito T CD4 se va a estar asociando a moléculas de histocompatibilidad 2 y el linfocito T CD8 se va a estar asociando a la molécula de histocompatibilidad 1. Entonces, este es un trabajo en conjunto que van a estar haciendo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pudiese llegar un momento en el que, como ya decía, estos sistemas de defensa van a presentar un déficit y estos pacientes, si no están recibiendo sus medicamentos antivirales adecuados, van a estar presentando ya otras patologías, hablando del VIH en su forma de SIDA, y que van a tener pues una situación crítica bastante importante, como es la presentación del sarcoma de Kaposi, la presentación de enfermedades diarreicas o la presentación también de neumonías de evolución bastante considerable. Son enfermedades estas, tanto gastrointestinales como pulmonares, enfermedades de evolución de mes y medio, y que si el paciente no está adecuadamente recibiendo su medicamento o su nutrición no es adecuada, puede tener, como decía, pues un desenlace bastante crítico. La siguiente. En la siguiente diapositiva estamos observando el monocito. El monocito que, como mencionamos, ya es la célula que está dándole paso a la formación del sistema fagocítico mononuclear y que está además también formando las diferentes células macrófagos que van a ir a los diferentes tejidos. Ya hablábamos, por ejemplo, que el monocito es la célula que se atreve, la célula que anda en el tejido conectivo, que se atreve a ir hasta el tejido nervioso, y que allí porque va a formar una célula macrófago para la defensa del tejido nervioso
y que esta se llama microglia. La microglia del sistema nervioso, las células de Kupffer en el hígado, las células de polvo están en el pulmón, así como también la célula mesangial, ahí que va a estar pues haciendo función de macrófago en el mesangio del sistema renal. Entonces, la presentación pues del monocito es muy importante. El monocito viene desde la médula, anda en el torrente sanguíneo, luego del torrente sanguíneo va al tejido conectivo propiamente dicho y ahí se va a convertir en las diferentes células macrófagos que van a ir a su tejido específico, al órgano específico. La siguiente. Y aquí tenemos las plaquetas, la siguiente. Ese es el monocito. Y luego están aquí las plaquetas que son estos elementos importantes que ya decíamos que tienen que ver con la coagulación sanguínea. Veamos la siguiente lámina. Las plaquetas tienen un valor bastante considerable, andan desde 150.000 a 450.000 por ml y son elementos importantes en la defensa, especialmente hablando de lo que es la coagulación. Últimamente las plaquetas han tenido bastante preponderancia en lo que toca observar en esta evolución del dengue. Una persona que tiene dengue siempre va a presentar pues las plaquetas disminuidas es abajo de 150.000, un volumen crítico es abajo de 100.000 y es cuando el paciente, por ejemplo, con el dengue comienza a presentar sangramientos así con facilidad de cualquier parte de sus tejidos. Entonces, estos elementos plaquetarios van a estar haciendo vigilancia continua en los vasos sanguíneos para estar prestos a la formación de coágulos y a la reparación del tejido que se ha lesionado. Hay que tomar en cuenta, como ya dijimos, que la plaqueta no actúa pues así individualmente, sino que necesita de otros elementos que produce el hígado. Ya lo mencionábamos, los elementos que tienen que ver con los factores de la coagulación. La siguiente. En esta otra lámina podemos observar las zonas desde el punto de vista estructural de la plaqueta. Y vamos a observar cómo las plaquetas van a presentar desde afuera hacia adentro, pues una zona periférica que va a constituir una membrana celular con mucho glucocálix. Este glucocálix van a tener pues diferentes elementos importantes ahí desde el punto de vista bioquímico para procurar desde esa posición el control de la coagulación. Entonces, además de eso, hacia adentro, pues la zona estructural que va a tener muchos microtúbulos, actina, miosina, y va a presentar además la formación de discos que tienen que ver con la presencia de estos microtúbulos para darle forma en su circunferencia y que van a tener pues siempre que ver con el cometido de este fin plaquetario, de que es el control pues de la coagulación. La zona de orgánulos, en donde vamos a observar pues otros elementos importantes. La zona membranosa, que va a tener dos tipos de conductos, el sistema canalicular abierto y el sistema tubular denso. Estos elementos en su conjunto van a presentar una fusión
en las diferentes regiones de la plaqueta para formar los complejos de membrana importantes y lograr con eso la regulación de la concentración intraplaquetaria de un elemento muy importante para la coagulación como es el calcio. El calcio entonces va a estar haciendo presencia en dosificación adecuada según la asociación que presente en su zona membranosa el sistema canalicular y el sistema tubular. Y veamos la siguiente. Y aquí tenemos un pequeño esquema de la médula ósea donde se va a estar pues dando la eritropoiesis. Ya dijimos antes que necesita un estímulo bastante considerable y que va a tener que ver con ese estímulo, con la presencia adecuada de eritropoyetina para esa función. La médula ósea, desde luego, es un tejido conectivo especializado. Va a aparecer en el embrión en el segundo mes y va a ser la médula ese elemento que va, por así decirlo, va a tomar la rienda de la eritropoiesis después del hígado, ¿verdad? Después del hígado. Entonces, vamos a observar ahí en la médula ósea, vamos a observar pues en su contenido células, una matriz extracelular y desde luego vasos constituyendo pues el compartimiento vascular que va a tener muchos sinusoides y elementos importantes en el proceso pues de la eritropoiesis. Hay que tomar en cuenta que hablamos de eritropoiesis, pero la médula es el elemento que va a estar produciendo tanto eritrocitos como va a estar produciendo también todos los elementos celulares que hemos mencionado antes. Es decir, el sistema fagocítico polimorfonuclear, los monocitos, los linfocitos y todos esos elementos, ¿verdad? Entonces, concluimos para completar el bloque de tejido conectivo con el tejido sanguíneo, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches.